Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias a Él porque Él ha permitido que una vez más estemos juntamente contigo para poder compartir algo especial y grande que Él siempre tiene para cada uno de nosotros. Aquí me acompañan sierva Brenda, aquí está ella, la pastora de jóvenes de Iglesia Fuente de Oración, y Johanita de Gomar, otra sierva que el Señor usa tanto. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para la vida de cada uno de ustedes. El motivo por el cual estamos aquí es porque el Señor, Él le habla a los que ama. Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros y traemos un tema muy especial. En este programa somos un programa muy especial que el Señor ha permitido que se lleve a cabo para poder compartir contigo, y el tema es Shofar de Dios. Nosotros somos un ministerio profético, un ministerio apostólico, en el cual estamos trayendo una palabra, un ministerio de evangelismo también. En los últimos tiempos, recuerda que el Señor ha dicho en su palabra en el libro de Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu, sobre toda carne. El Señor tiene algo muy impresionante para ti este hermoso día. Y recordemos de que estamos en los últimos tiempos porque la venida del Señor está cerca. Y quiero decirte de que tenemos algo impresionante que el Señor nos ha dado, ¿verdad, siervas? En esta hermosa hora. Y nos queremos enfocar en un tema muy precioso, y este está en el libro de los Salmos, Salmo 121, y dice la palabra del Señor en mi versión, dice así: dirijo la mirada hacia los cerros en busca de socorro. Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cuando nos enfocamos en el primer verso, dirijo mi mirada hacia los cerros, dice David, en busca de mi socorro. Hoy en día mucha gente, en otras versiones dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy en día muchas personas extienden su mirada, alzan su mirada hacia los cerros, pero es por algo. No sé si tú te has preguntado, hacia las montañas. David dio una clave, dio algo específico en Salmo 121, pero muchas veces nos acostumbramos o nos aprendemos de memoria una palabra, pero no llegamos al énfasis, no llegamos a cuál es el significado que verdaderamente Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Amén. Así es. Muchas veces nosotros andamos cabizbajos, ¿verdad? Como decimos, con la cabeza siempre abajo. Pero cuando yo miro aquí a David en este caso, mi versión dice: dirijo la mirada a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Entonces él dirigió su mirada a lo alto, él dirigió la mirada para arriba, y muchos andamos abajo. Viene el problema, para abajo. Y cuando en la Biblia nos dice de dónde viene, y él alzó sus ojos a la montaña, estamos diciendo de que la montaña significa, en este caso, gobierno y reinos, pero también significa un lugar de soledad y de tristeza. Entonces, pero de ahí arriba es donde viene la ayuda de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es muy interesante el tema de hoy, ¿verdad? Cuando tú subes a un monte, a veces la subida no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, como decía aquí nuestra amada pastora, ¿verdad? Cuando tú subes, decía Brenda también, es de soledad, es de sufrir también, porque recuérdense que a veces subir es muy difícil, mas descender es muy fácil, amén. Así es. Son dos ejemplos, ¿verdad? Que muchas veces lo que es el escalar, lo que es el caminar hacia arriba, muchas veces tenemos que tener el cuidado de no poner mal el pie, y si lo vamos a poner en un lugar, cuando se trata, ¿verdad?, de los que escalan, tienen que ver dónde ponen, tiene que ser en un lugar que aunque sea un pedacito, aunque sea una piedra, permitir que esa piedra esté, o ver, ¿verdad?, inspeccionar que esa piedra esté bien sujeta a esa roca para poder subir, porque si esa piedra se zafa, independientemente nosotros vamos a caer. Es muy necesario que nosotros velemos por dónde van a estar nuestros pies. Y es algo muy especial, porque David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él mismo
Acá en el verso 2 da la respuesta. Él mismo se responde, él mismo dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La montaña, la altura, la montaña significa gobierno, significa reinos, pero el Señor no nos quiere solo allí. Muchas veces creemos que como cristianos evangélicos nuestro límite es hasta la altura de una montaña, cuando el Señor dice que veamos mucho más arriba, porque de ahí es donde viene nuestro socorro. Y el mismo David se responde y te responde a ti y me responde a mí, mi socorro, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea que no tenemos que conformarnos, que nuestros ojos apenas miren el primer cielo, que son las nubes, y ahí nos quedamos. No, tenemos que saber que más allá de esas nubes viene algo grande y precioso de Dios para cada uno de nosotros. El Señor en esta hora nos quiere decir, yo no quiero, ¿verdad? Y sin ofender a nadie, yo no quiero que seas solo un cristiano evangélico de nombre. Yo quiero que seas un hijo mío, te dice el Señor, un hijo de reino de Dios, porque el Señor quiere enseñarnos a caminar en las alturas. El Señor, se sabe que el Señor Jesús, cuando nosotros le clamamos, muchas veces creemos que Él desciende a donde estamos, pero ¿sabes qué? Él ya descendió una vez y ejemplo nos dio, dicen los evangelios. Pero hoy en día el Señor te levanta a sus alturas. Es el tiempo que tú creas de lo que el Señor es capaz de hacer contigo, lo que el Señor es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero antes de una montaña existe el valle. Entonces el valle es el lugar abajo, o sea, donde están los árboles y están los lugares más oscuros. Entonces, nosotros para subir a la montaña tenemos que pasar el valle. Y el valle también aquí vemos que es meternos a problemas. Me recuerdo que una vez nuestro pastor, nuestro apóstol en la iglesia, dio la prédica sobre el valle. Amén. Y a muchos los lanzó al valle, ¿se recuerdan? Amén. Y cuando una situación de una señorita que la lanzó al valle, así, usted se dará cuenta, se recordará, empezó a bajar, porque el problema ahí en el valle se te pone más difícil, se te pone más duro, y hay gente que todavía no está como que preparado, no tiene la fe suficiente para decir, Dios tiene el control de lo que está haciendo. Entonces, antes de escalar una montaña te vas a topar con el valle. Entonces, personas, hermanos que nos están viendo, es necesario subir a las montañas, pero antes de subir a las montañas tenemos que pasar el valle, y en el valle Dios nos está preparando para subir. Nosotros ahorita veníamos caminando, estábamos haciendo ejercicio, pero de primero pasamos a comprar el agua, porque nos teníamos que preparar para subir. Entonces, tenés que prepararte, tenés que meterte más en oración, tenés que someterte más en la palabra. Este año nos dimos cuenta el aprendizaje, el comer Biblia, porque aquí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro también viene de la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar a la montaña, hermanos, si estás pasando una situación muy difícil en tu vida, es porque estás en el valle. Ya es momento que empieces a subir, es momento que poco a poco uno tiene que empezar a subir, como los grandes siervos de la Biblia. Vemos a un Moisés, que para hablar con Dios, él tenía que subir a la montaña, a hablar con él, ¿verdad? Amén. Como decía la sierva, es muy difícil el subir una montaña y pasar por el valle, porque a veces el valle es tu familia. A veces el valle lo estás pasando con tu familia, con tus hermanos, con la iglesia. Y hay momentos en que uno dice, ya no aguanto, ya no quiero. Y uno se pone y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando ya terminas de pasar el valle, como que te empieza a dar la brisa. Porque recuérdense que en la montaña están los árboles, el pasto verde, está todo lo delicioso, pero también qué es lo que te espera también al subir. Porque vas a conforme a una preparación para estar con tu rey. Como un peregrinaje, ¿verdad? Sí. La vida es un caminar, Amén. un peregrinaje. Muchas veces creemos que ahí ha llegado nuestro tope, pero verdaderamente
cuando el Señor dice te pasa por valle de sombra y de muerte, también te dice no temerá tu corazón, porque yo estoy contigo. Realmente el Señor no nos va a dar carga, no nos va a dar algo que no podamos soportar. Cuando Él permite que entremos a un valle, cuando Él permite que entremos a algo tenebroso, es porque Él quiere enseñarnos a que podamos confiar en Él, como dice acá en Salmo 125. En mi versión dice, los que buscan su apoyo en el Señor se asemejan al cerro de Sión. Fíjate, el que nada conmueve y permanece estable para siempre. Pero en otra versión dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuando habla de no moverse, no es que Dios camine con los que no tenemos movimiento. El Señor no quiere que yo me quede estancada. Él quiere que nosotros actuemos, que nosotros caminemos, que creamos en Él, que caminemos en su palabra, porque cuando Él viene y te lanza una palabra, te dice, los que confían en mí son como el monte de Sión, que toman una decisión y no retroceden, es de avanzar, es de caminar, porque Dios a través de ti se quiere mover. Él quiere que nosotros seamos ejemplo para otros. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Que muchas veces, como decía David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino, debemos de vivir caminando en las alturas del Señor. Entonces muchas veces cuando ven hacia las alturas, algunas personas no ven esperanza en nosotros, porque yo me ocupo solo en caminar yo en esas alturas, y yo creo que para otros no es suficiente, y no es así. Él dice que Él nos enseña a caminar en las alturas a muchos, porque es allí donde Él camina. Él dice muchas veces, recomienda en su palabra que sigamos su caminar, que sigamos sus pisadas, porque si nosotros seguimos ese caminar de Cristo, yo sé que no va a ser fácil, pero recuerda que por eso Él te dice que confiemos, que no desmayemos, porque dice, sigue la lectura, permanecen estables para siempre. Jerusalén, dice, los cerros la rodean, así también circunda Dios a su pueblo, desde ahora y para siempre. Lo que el Señor quiere decir es de que Él no te deja solo. Y muchas veces a mí lo que me trae a memoria el Señor es lo que dice en el libro de Salmos también 42. Y ahí dice, pacientemente esperé en Jehová. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Que cuando nosotros esperamos en Jehová, muchas veces queremos que las cosas sucedan rápido. Pero mi fe tiene que crecer para suceder rápido. Si yo no tengo fe, las cosas no van a pasar así del aire, porque entonces fácilmente voy a caer. Yo tengo que pagar el precio en buscar, en creer en Dios, porque muchas veces hay cositas que no nos permiten acercarnos a Dios, y es necesario que comparemos lo que es la compañía de Dios y lo que es esas cosas que nos acompañan. Hay cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida para que nosotros nos podamos acercar, y es ahí donde el Señor nos dice en el Salmo 40, me parece, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto lo decía David, y eso el Señor nos lo dice ahora a cada uno de nosotros. Dice que lo anhelemos, dice mi alma tiene sed del Dios vivo. Y en otras versiones dice como el ciervo jadea, en otros dice como el ciervo gime. Es un animalito que camina en las alturas, pero cuando tiene que tomar agua, él necesita, dice que cuando no puede tomar agua, él se decae, se debilita, y esa agua en las alturas solo la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Entonces el Señor te dice en esta hora, no te conformes caminar en las montañas, no te conformes haber pasado el valle, no te conformes caminar en las montañas si ahí estás. Confórmate hasta que sepas realmente que yo estoy contigo, porque podemos tener la fuerza para llegar a la meta, mas ¿permaneceremos en ella?
El Señor no solamente quiere que lleguemos, sino que permanezcamos. Y llegar a algún lugar es fácil, pero permanecer allí es muchas veces lo difícil. El Señor en esta hora te dice a ti, estimado amigo, amiga que me escuchas, que es necesario que permanezcamos en Él. No es abandonando, no es huyendo, es haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, como vamos a permanecer en lo que Él quiere llegar a realizar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aquí mencionaba usted, pastora, lo del siervo, ¿verdad? Amén. Eso está en Salmo 42, ¿verdad? El Salmo 42:1 dice: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Entonces, el significado de un siervo lo vemos aquí como un venadito, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto programas o documentales del ciclo de la vida. Entonces, ahí cuando el león o el tigre o algún depredador viene en busca del venadito, ¿verdad? O ciervo, brinca y da unas pataditas. Chapín, aquí a nuestro idioma chapín le decimos las patadas de ahogado. Entonces, este ciervo o el venadito alza sus patitas y las brinca, o sea, porque está amenazado. Pero aquí viene a caer todo el peso en los pies. Entonces, ¿cómo así? Brenda, ¿por qué los venaditos? Estás comparando con un venado, y fíjense que sí los estamos comparando con un venado, porque en la Biblia nos dice, tendremos pies como ciervo o de gacela, ajá. En este caso, cuando nosotros venimos subiendo a una montaña, vamos caminando, lo primero que se desgastan, ¿qué son? Los zapatos, las sandalias, los pies. Y los pies, si no tenemos pies, no podemos caminar. ¿Y qué Son los que nos significan los pies? cargan. Exacto. ¿Y qué significan los pies? Es la palabra, es el evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar bien parados también en el evangelio, en la palabra de Dios, en conocer lo que el Señor está dándonos a través de su palabra. Muchos tenemos la Biblia abierta solo en el Salmo 91 y ahí tenemos que se pase empolvado todo el tiempo, pero no nos atrevemos a leer, pastora, no nos atrevemos. Ahí nos está diciendo que ahí está el descanso, ahí está la ayuda, ahí Aleluya. está el reposo, ahí está todo lo que podemos hacer. Entonces, nosotros somos comparados como gacelas. Así es. Sí, es algo muy específico, ¿verdad? Lo que el Señor nos habla hoy. Y sí, viene a mi mente también el Salmo. Es un libro muy precioso. Poemas que elevaba David a Jehová, y también lamentaciones, ¿verdad? Que él decía, ¿qué debo de hacer? Porque él vivió una vida, era muy perseguido, pero también sabía dar la honra y la gloria a Dios en todo tiempo. Y dice en Salmo 119:9 o 105, me parece. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es lo que tipifica, ¿verdad? Los pies. El Señor es necesario que Él nos dice que tenemos que afirmar nuestros caminos, que tenemos que afirmar nuestros pies, que aunque caminemos en valle de sombra, en caminos tenebrosos, no temamos, no temamos. Él te dice, no temas, aunque el enemigo, ¿verdad?, se presente para querer venir e interrumpir nuestro caminar en el Señor. Nosotros tenemos que vivir y permanecer confiados en Jehová. Muchas veces nos persiguen, nos amenazan, pero ¿por qué es esto? Porque el Señor quiere que tú le conozcas de verdad, que tú sepas que verdaderamente hay alguien por ti, no solo de palabras, sino de corazón, de actitud. El Señor acciona por ti, el Señor hace cosas grandes, cosas preciosas, especiales por ti. Es necesario que tú hoy en día digas, afirmaré mis pies, me levantaré, me afirmaré en Él y caminaré en esas veredas que Él me ha trazado, aunque me cueste, porque yo he visto muchas veces, ¿verdad?, en cosas que suben en Facebook, ¿verdad?, en los muros, imágenes, ¿verdad? Y las cosas que se suben muchas veces es que hay colas de muchas personas, ¿verdad? Hay un desfile de muchas personas, y donde dice para toda clase de actitudes que se permiten. La vida que llevo, ¿verdad? Hay una cola para gente que se le permite de todo, y esa cola
se ve una multitud de gente, pero para los que caminan en el Señor hay uno o dos. Los que caminamos conforme a la voluntad de Dios muchas veces nos cuesta, sí, nos cuesta, porque muchas veces queremos caminar y actuar conforme a nuestra voluntad. Y yo creo muchas veces que como yo camino es perfecto. No quiero que nadie me llame la atención. Muchas veces ignoramos la palabra, la prédica. Como te decía acá en Salmo 121, solo lo sacamos o lo pronunciamos cuando estamos en aflicción. Pero no es así. Es en todo tiempo que tenemos que decir, alzaré mis ojos a los montes. O sea, ya no tenemos que tener límite de altura. El Señor dice que veamos hacia arriba, ¿sí? Sin retroceder, veamos hacia arriba y creamos que nuestro socorro solamente y siempre viene de Él, porque Él es el que ha hecho los cielos, la tierra, a ti, a nosotros. Entonces, ¿a quién podemos ir? ¿A quién iré? Dijo Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es de que, pueblo, amigo que nos escuchas, el Señor te insta y te dice, tengo mucho para ti. Si no se ha realizado, es porque no has caminado como yo quiero. Empieza a caminar y muchos que te rodean se sorprenderán de lo que tú estás logrando, porque Dios está contigo. Hay evidencias de Dios en la vida de cada uno de nosotros cuando caminamos o cuando permitimos que Él camine con nosotros. Amén. Aleluya. Dice ahí en Salmo 125, como usted decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y dice también en Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestra confianza totalmente en Él. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros y nosotros decimos, ¿en qué momento salgo de esto? ¿En qué momento? Y empezamos a creer en nosotros mismos, hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, creer que nosotros podemos, y eso es lo peor que podemos hacer, creer que nosotros podemos, porque sinceramente es el Señor quien te da la fuerza. Y una parte que tú mencionabas, ¿verdad? Que el pie, ¿verdad? Él apresta el evangelio y todo eso. Yo me recordaba de Efesios, donde está la armadura también. O sea, esa es una parte de tu armadura también que tú llevas. Una armadura que se desgasta bastante, sinceramente. Yo sé y creo y siento también de que hay muchos que estamos en algún valle o hay muchos que estamos empezando a subir al monte, pero la recompensa es grande porque tú llegas al lugar donde Dios empieza a hablarte y a tomarte como un amigo y te dice, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que va a acontecer, y tú empiezas a tener esa intimidad. Este año, como lo decía nuestro apóstol, como decía nuestro apóstol, es el año de la santidad, y muchas veces para llegar a ese nivel tenemos que pagar el precio. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ser limpios, tenemos que empezar a limpiar todo lo que nos sirve, y es por eso el valle, porque en el valle te vas a confrontar contigo mismo, vas a empezar a ver lo que no le agrada al Señor. Y como yo decía, vuelvo a repetir, utiliza personas más allegadas a ti, utiliza personas que están cerca de ti, personas que tú confiaste, que tú creíste, que no te iban a fallar. Por eso la palabra dice, y no lo digo yo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre. Porque es mi amiga, yo confío en ella. Porque es mi amigo, yo confío en él. Y muchas veces la misma palabra dice, los que confían en Jehová. No dice los que confían en su amigo, no dicen los que confían en otra persona. Dice que los que confían en Jehová, ellos serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que está estable. Cuando nosotros no confiamos, andamos como dice la palabra, como maceta de corredor. Ahorita que mi hermana Yoja estaba hablando de esto, me recuerdo una experiencia que yo tuve cuando yo ascendí al volcán de agua.
Ustedes llegan y miran al volcán de lejos, lo miran bien pequeño. Cuando usted está en las faldas del volcán, usted se queda viendo para arriba y dice, Jesús, ¿a qué me metí? Entonces, como uno, recuérdense que tiene su orgullo de humano y dice, no, yo puedo, si yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ok, subimos con un grupo de amigos. Yo era la última de la fila, yo ya no aguantaba, empecé a caminar y le agarra un dolor fuerte en los pies, un pesar bien fuerte. Aparte que usted lleva carga, lleva mochila, lleva comida, lleva sus ponchitos, lleva su otra ropa, lleva una carga y aparte el peso que hay. Usted va subiendo, a la mitad del camino ya empieza a encontrarse con como que si la gravedad ahí está un poco más intensa o no sé qué es, a qué se debe, tal vez la altura, ya empieza a encontrarse con un peso y un frío. Empezás con un calor. Los vientos son más fuertes. Los vientos son más fuertes a mitad del camino. Entonces yo, a la mitad del volcán hay como que una especie como que de barranco o algo así. Entonces todos mis amigos empezaron a caminar. Y yo, por quedarme descansando, sobándome mis pies, porque ya no los aguantaba, me quedé sentada y mis amigos no se dieron cuenta que yo ya no iba con ellos. Me dejaron sola. Me dejaron ahí a la mitad, eran tal vez como las 4 de la tarde, ya empezaba a oscurecer, o sea, se estaba poniendo la puesta del sol. Y yo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Yo no conozco. En ese entonces, si usted lleva teléfonos ahí, no los lleve si usted va a escalar montañas. Pero no tenía quién. Y dije, ¿qué hago? Si camino, me voy a perder más. Empecé a caminar y me di cuenta que estaba yendo al mismo lugar, porque no tenía quien me dirigiera, yo no conocía. Entonces decidí, me dije, me voy a sentar y voy a esperar que pase otra familia. Pero cuando me esperé, vi pasar a mucha gente. Y yo, ay, esta persona no me da paz, él tiene cara de ladrón. Y me quedé esperando por un buen tiempo. Y cuando vi a una familia que se miraba a un señor así todo bueno, me dijo, ¿usted por qué se quedó parada? Me dice, usted no se puede quedar parada porque el cuerpo ya empieza a otra vez a enfriarse. Entonces usted, la recomendación que si usted va a subir, tiene que subir de una vez, porque si empieza a hacer pausas por pausas, su cuerpo ya no va a aguantar cuando esté ahí arriba, porque allá arriba es muy alto y el viento es muy pesado. Entonces tenía razón. Seguía caminando y otra vez los pies los volví a sentir como al principio, bien pesados. Y yo me doy cuenta aquí, cuando estamos hablando de esto, y recuerdo, vamos a ir a 2 de Samuel 22:34. Amén. Yo en ese momento estaba, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo ya no aguantaba el peso de la altura, porque es altura lo que estamos hablando. Entonces, me recuerdo esto, y dice en 22:34, tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos y tú me das el valor para vencerlos. ¿Qué les quiero decir con mi historia y con esto? Muchas veces nosotros esperamos a una persona, lo que nos estabas diciendo, y confiamos. Si esta persona no se mueve, no me muevo yo. Si esta persona no va conmigo, yo no lo hago. Entonces, exacto. Y estamos caminando y cuando uno empieza tiene que seguir. No te puedes quedar a mitad. Solo yo conozco una persona que se quedaba a la mitad de una montaña y era el acompañante de Moisés, Josué. Entonces él se quedaba esperando siempre, pero su cabeza siempre estaba arriba. Porque no se le permitía llegar hasta arriba. Ajá, exacto. Por jerarquía, ¿verdad? Él respetaba. Él hubiera querido volar volar y estar cerca de Moisés. Pero sí, habla también de un varón de Dios acá en el libro de Primera de Reyes y habla de Elías, ¿verdad? Entonces dice acá en Primera de Reyes, capítulo 19, perdón, y dice en el verso 11, entonces se le dijo, sal fuera y permanece en el monte esperando a Jehová, pues Jehová va a pasar. Hay que tener cuidado porque muchas veces como creemos o nos sentimos en la magnitud de las alturas, creemos que estamos en el monte de Dios. El enemigo siempre es un imitador. Él siempre va a querer imitar y recuerda que muchas veces nosotros como siervos de Dios cometemos errores. Y a veces se nos aplauden los errores. Y creemos Amén. que vivimos en las alturas, pero en las alturas que Dios nos suba, no que nosotros nos subamos, porque esto está a un paso del orgullo. Y dice la palabra que al orgulloso Dios lo ve de lejos. Aleluya. Mas al humilde lo abraza. Le dice, aquí estoy contigo, lo exalta.
Entonces dice, entonces se le dijo a Elías, sal fuera y permanece en el monte esperando a Jehová, pues Jehová va a pasar por acá. Y dice luego, vino primero un huracán tan violento, o sea, Elías obedeció el permanecer en el monte, pero estaba encuevado, estaba estancado, estaba sin acción. Tú leíste ahí en 2 de Samuel, que dice que él da fuerzas al que corre, no al que se queda parado, porque el Señor nos quiere activos en Él. Y dice, vino primero un huracán tan violento que hendía los cercos y quebraba las rocas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, dice en esta versión, pero Jehová no estaba en ese rayo. Así que tengamos cuidado, porque el Señor nos dejó su palabra para que nosotros seamos guiados, que no Aleluya. dejemos que el enemigo nos engañe. Amén. Después dice, Jehová no estaba en el rayo, y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, porque él reconocía, se tapó su rostro con su manto y salió de la cueva y se paró a la entrada. Él dijo, el Señor me viene a bendecir. Cuando él estaba en una altura, sí, pero en desobediencia, porque él tuvo temor. El Señor nos dice que no tengamos temor, pero también nos dice que tengamos fe, que confiemos en Él. Y dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces ahí fue cuando el Señor le habló y le dijo, él respondió, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó Jehová. Y él responde, ardo de amor celoso por Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Jehová se molestó, porque le dijo a Elías, solo quedo yo y quieren matarme. Muchas veces creemos que solo para nosotros es la salvación, y no es así. La salvación es para todos, para toda la humanidad es la salvación. Y yo siempre lo he dicho, el Señor me ha dado un privilegio, que podamos pastorear una iglesia. Pero tú que me estás escuchando, que dices, no, yo para llegar a pastor, no. Recuerda, Dios es el que da los ministerios, y tú puedes llegar a ser mejor que yo. Así es de que el Señor te dice, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes. Pero él, al buscar entre los montes, pudo ver muchos consiervos suyos, adoradores, muchos como él. Pero él vio que su socorro no venía de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro socorro y nuestra mirada únicamente debe de estar en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. El ser humano no te va a salvar. Si tú caíste o te apartaste porque recibiste un desprecio de un pastor, porque muchas veces uno anda agitado y muchas cosas que suceden, como te digo, no somos perfectos, no somos de hierro, y muchas veces ofendemos, muchas veces lastimamos. ¿Por qué no? Yo lo reconozco, pero no pongas tu mirada en mí. Yo estoy también, llevamos un grupo de gente tras la perfección que brinda solo Cristo Jesús, y llevamos a un grupo de personas que Dios nos ha dado y Él nos ha confiado para cuidar y encaminar hacia Él. Pero si un día, Dios no lo quiera, yo tropiezo, no tropieces tú también. Es necesario que tú sigas caminando, porque ese tropiezo no es para ti. Entonces sigue caminando, porque el blanco perfecto del pueblo de Dios tiene que estar solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Moisés quebró las tablas de la ley? Moisés bajó del monte de Dios. Fíjate, muchas veces nosotros, los pastores, estamos adaptados a subir al monte, a tener intimidad con Dios. Pero este año el Señor dijo, levantarás una proclama de año de santidad, porque muchas veces pedimos y pedimos, pero no le brindamos a Dios nada bueno de nosotros. Queremos vivir de la misma manera siempre, y cada año se repite como yo quiero, y no es así. Es el tiempo que el Señor te
dice camina en santidad. Entonces, ¿qué hemos hecho a través? El Señor ha hablado a través de nuestro amado apóstol Manuel Orellana, y Él ha venido y ha metido a todo el pueblo. Hemos metido a todo el pueblo a conocer, a subir a ese monte espiritual, ese monte de Dios, pero no es donde yo me voy a estancar, porque cuando tú llegas al monte de Dios, Él empieza a elevarte a sus dimensiones, a esas alturas que solo puedes encontrar en Él, en Cristo Jesús. Aleluya. Exacto. Entonces, la montaña significa el lugar alto, gobiernos, reinos, pero también significa pasar soledad, tristeza y mucho llanto cuando uno camina ahí. Ustedes no me dejarán mentir, pero el caminar con Cristo es un caminar para valientes, para gente que está siendo esforzada. Ya hablamos de no poner la mirada en el hombre, ya hablamos que tenemos que poner y nuestros pies como gacela, pero la recompensa cuando uno está en lo alto, tenemos que tener cuidado, porque usted hablaba del orgullo humano, ¿verdad, pastora? Usted hablaba que cuando uno mismo se sube, no porque Dios lo haya levantado, sino que porque usted piensa que es bueno y empieza usted a creérselo, y como nosotros decimos, después Dios le da una bajada de caballo que no se imagina, pero en este caso Dios le da una bajada de montaña, y la bajada de montaña es más difícil. Y fíjate, sierva, que yo quería agregar algo rápidamente. ¿Por qué les puse el ejemplo de Moisés? Porque el pueblo, al no ver a Moisés, ¿verdad? Por eso te digo, no poner la mirada en el hombre. Al no verlo, porque Moisés estaba en intimidad con el Señor, al no ver a Moisés, el pueblo se pervirtió. Y eso fue lo que cortó la intimidad de Moisés, porque le dijo, desciende, Moisés desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Es necesario que entremos en intimidad todos con Dios. No solo la pastora, el pastor por ser, no solo el apóstol. Yo como soy ovejita, ahí me conformo. No es así. Tú tienes que experimentar la intimidad con Dios, porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que Él quiere mostrarte. Amén. Amén. Entonces eso significa que cuando yo estoy en la montaña, estoy en lo alto. Y eso significa también que me están viendo. Así es. Entonces, lo que yo haga o diga cuando esté en la montaña, nosotros tiene mucho que ver, tiene mucho peso. Entonces, hermano, líder, o no sé, ministro de alabanza, ustedes que están en el lugar alto, el altar. El altar es un lugar alto, es un monte que uno tiene que conquistar. Yo me recuerdo que cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, de templo, de lugar, ¿verdad?, de locación, se profetizó muchas cosas sobre el altar. Y créanme que subir al altar era como que, me voy a analizar, estoy bien, estoy en pecado, orar y pedir perdón a Dios. Si tengo algo en contra de mi hermano, tengo que ir y pedirle perdón, porque es un gran peso. Es igual subir a la montaña, no es, me dijeron que subir a la montaña, entonces voy a subir. No, subir a la montaña es intimidad, estar más cerca con Dios. Este año es el año de la santidad. Entonces, exacto, entonces tenemos que subir limpios, estar bien, ser el ejemplo, el testimonio. Alguien decíamos, el domingo fuimos a predicar al puerto de San José, un lugar muy cálido, un lugar que desespera el calor. Entonces usted busca un lugar fresco, sombra, pero para nosotros buscar sombra tuvimos que ensuciarnos un montón. Y ahí estábamos tirados en un piso y llenos de, usted sabrá cómo es la costa. Entonces cuando nos tocó predicar, ya íbamos todos sucios. Y se nos quedaron viendo con cara de, ustedes van a predicar. ¿Y yo por qué traigo a la mente esto? Porque nosotros cuando estamos así en un lugar visto, la gente tiene la mirada en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar bien, tenemos que estar en santidad, tratar. Yo estudiaba, Dios me ha permitido estar preparándome académicamente en lo que a mí me gusta. Y Dios, en cada clase que recibo, no me deja de impactar, decir, tenés que estar en santidad. Y no hay clase que me diga santidad, 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 Aleluya, santidad, gloria santidad. a Dios. Yo digo, Señor, ya no me das chance ni siquiera de ver algo vano, porque siempre me vive recordando santidad, santidad. Y la santidad no es perfección, o sea, es perfección. Es un proceso que tenemos que llevar, porque es para valorar, para valorarlo y lograrlo. Algo muy importante, ¿verdad? Que ella mencionaba, el altar es un monte y también casi todo el liderazgo.
Porque Aleluya. fíjate que cuando llega una ovejita, lo primero que mira es el liderazgo. Ellos como que es de liderazgo. Miren, la oveja cuando llega tiene ese entendimiento de ver quién está en lo alto. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado con eso también. Porque, o sea, no por estar en lo alto vamos a humillar el que apenas empieza. Exacto. No vamos a decirle, ay, tú, mira cómo sales, mira cómo. No, venir y decir, no, yo ya sé, ya pasé ahí, vení, te voy a ayudar, mira por aquí, duele menos, ¿verdad? Mira como que por aquí vas a encontrar un arroyito y vas a beber agua. En cambio, o sea, hay unos que dicen, ay, mira cómo salís porque si yo pude sola. Como dicen los papás, ¿verdad? A mí me criaron así, entonces a ti también. Entonces, yo pienso que no, ¿verdad? Yo un pensar que siempre tengo con mis hijas es, bueno, si yo viví de una manera, mis hijas van a vivir de otra manera. Y siempre lo he pensado así. Y en el caminar digo yo también, ¿verdad? En Cristo, y digo yo, si alguna persona miro yo, pues, tal vez le digo, mira, yo ya pasé por ahí, ¿verdad? Por ahí te va a doler un poquito, pero vas a forjar algo en ti. Y es muy importante, ¿verdad? Eso de las alturas. Y sí, yo incluso cuando yo recién llegué, yo pude distinguir, ¿verdad? Oh, y las ovejitas llegaban, oh, él canta, ella predica, y todos, y eso bien conviene otra cosa que todos te miran. Y no puedes andar ahí pecando porque la ovejita donde quiera anda, donde quiera te mira. Uno anda en el mercado, hermana, Dios le bendiga. Y uno así como que, sí, Dios le bendiga. Donde quiera te va a reconocer. Otra de las cosas también que yo me ponía a analizar es que cuando tú pasas un monte, a los días pasas a otro. Y empezás a otro. Y entonces uno puede decir como en el currículo, como decía nuestro maestro Néstor, ¿verdad? Decía nuestro maestro y profeta, él decía, pasas y pasas a otro, pasas y pasas a otro. Y él nos ha instado a estudia tu palabra, estudia la palabra, métete en la palabra. En tal caso que yo le decía a Brenda, hoy yo siento que tengo que estudiar, siento que tengo que leer. ¿Por qué? Porque es lo que nos instruyen nuestros líderes mayores, ¿verdad? Sí, es algo muy sorprendente. Yo solamente quiero compartirte algo más en el libro de Mateo 5. Y dice, verso 1, ¿verdad? Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y dice, comenzó a hablar y les enseñó así. Fue cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas. Entonces, él al ver la muchedumbre, no quería estar él solo en ese monte. Él no quería solo venir y decir, solo aquí pueden estar, solo aquí en la parte baja. En realidad yo te quiero decir algo. Muchas veces el Señor ha tocado mi corazón porque, bueno, te lo voy a decir, he llorado a solas, he llorado muchas veces cuando veo algo, pues uno no puede venir y decirle a alguien más, mira, ¿por qué actúas así, verdad? Pero nos hemos dado cuenta, mira, en nuestra iglesia nosotros somos de fuente de adoración y acá en esta iglesia, ¿verdad? Nosotros, no quiero venir y poner ni hablar de nadie, ¿verdad? Pero nosotros como pastores, te hablo de mi amado esposo, Manuel Oreana, yo, somos los últimos en irnos en la iglesia. Pero me he dado cuenta, yo sé que hay mucha gente, hay iglesias que, bendito sea el Señor, tienen multitud de miembros. Y esa es una bendición, pero Jesús no se escondía, pues, a eso quiero llegar. Jesús no se escondía, muchas veces he visto que las ovejitas saben quién es su pastor por nombre, porque el pastor no termina ni de ministrar después de la prédica, porque no, ya no quiere acercarse a las ovejas. Y tengo líderes pero también las ovejitas quieren sentirnos cerca. Y nosotros somos los últimos en irnos. Y muchas veces dicen, es que ustedes no cuidan la maleta, pues, que carga mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, ¿verdad?
no lo cuidan, se van a enfermar, pero yo creo que yo me enfermaría si me privara de estar rodeada de la gente que el Señor nos ha regalado. Yo creo que de esa manera, acercarnos al pueblo es como vamos a enseñar al pueblo a subir más alto. No los privemos de acercarse a nosotros, porque si nosotros como pastores privamos al pueblo a acercarse, entonces Dios nos va a privar a nosotros de acercarnos a Él, porque en varias ocasiones, cuando llegaron niños, y veámoslo así como niños, gente que está iniciando en el evangelio, ¿verdad? Y los discípulos, Señor, aparta a los niños. Mira que molestan. En alguna ocasión llegó una mujer sirofenicia. Esta mujer era de los gentiles, y ella llega y le dice: Jesús, Hijo de David, sana a mi hija. Y él como que no escuchaba, esperando a ver qué respuesta daban los discípulos, que ahora nosotros los pastores representamos a los discípulos. Y le dicen los pastores, perdón, bueno, así es, le dicen los discípulos: Maestro, despáchala, despídela, que se vaya, que se largue, mira cómo molesta los oídos. Y Jesús solo se les queda viendo. Y ahí cuando le da la oportunidad, le dice: ¿qué quieres que haga? Señor, quiero que sanes a mi hija, le dice ella, porque está poseída por un demonio. Entonces le dice él: la comida no vino para dársele a ustedes, le dice Jesús, sino a los hijos, porque él había llegado por el pueblo de Israel. Y pues te voy a decir cómo Jesús le contestó. No me recuerdo en qué parte de los evangelios está, pero le dijo: la comida que yo traigo no es para los perros, ¿sí? Sino para los hijos. Pero esta mujer, como nosotros, necios, con una santa terquedad, que no nos apartamos. Yo, como Jacob, no me voy hasta que me bendigas. Yo no me voy a apartar hasta que vea que tú estás en mi vida, hasta que tú te muevas en mi familia. Amén. Tenemos que ser necios en esa situación, en ese sentido. Jesús le dijo, entonces viene la mujer y se inclina, se postra y le dice: pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Eso tocó el corazón de Jesús. Y le dijo: verdaderamente no he encontrado tanta fe como la tuya, mujer. Vete, tu hija ha sido sana. Mira, verdaderamente yo no puedo venir y decir que alguien más, porque no conoce de Dios, pero quiere conocer, Jesús se le va a negar. No hay que negarnos. Nosotros empujemos a la gente, jalémosla a Dios, porque a través de nosotros Dios muestra su amor. Pero si estoy en un restaurante y alguien se me queda viendo y te saluda, no volteemos a ver como que ¿y esta qué? No, seamos hijos de Dios donde quiera que estemos. Que Dios te bendiga, porque si a eso te ha llamado el Señor, no nos tenemos que negar a nadie. Bendigamos y encontremos juntamente con esta gente que desea llegar a tocar la presencia del Señor, como lo hizo aquella mujer de flujo de sangre que tocó el borde de su vestidura, de su manto. Así enseñémosle a la gente que no importa qué situación estén atravesando, siempre Dios tiene un milagro especial para cada uno, porque su amor es tan grande. Y lo estaba buscando, pero se me olvidó en qué parte está en la Biblia, que es tan grande que Él dice: hace brillar su sol sobre buenos y malos, y su lluvia desciende sobre buenos y malos. Entonces el Señor es el tiempo que nos dice a nosotros, como hijos de reino, como hijos de Dios: trae a la gente también, enséñales, dales un poco de lo que yo tengo para ti. Amén. Exacto, entonces, ya a punto de terminar el programa de hoy, que es un tema muy, muy bonito, las montañas de Dios, el subir a la montaña de Dios.
Recordemos que las montañas, vuelvo a repetir, es el reino, es la ciudadanía de Dios. Entonces, cuando nosotros subimos ahí, nos volvemos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, hermano, hermana que nos estás viendo, Johanna dijo algo y dijo, siempre que subís algo, siempre hay algo nuevo. Yo tuve el gusto de conocer a Jaime Viñals y él me decía, él nos hablaba al grupo con el que estábamos y nos decía, mi primer reto fue el primer volcán, el volcán de agua. Después, no me conformé y seguí buscando otro más y otro más. Entonces subió al Everest, a la montaña más grande que hay. Entonces, va a haber montañas que conquistar, montañas tras montaña. Entonces, como es una alabanza, también este año ha sido montaña tras montaña, ¿verdad? Entonces, hermano, Victoria tras victoria. victoria tras victoria. Entonces, cuando nos acercamos ahí, estamos viendo que estamos haciendo sobre lo sobrenatural. Colosenses 3:1, rápidamente quiero leerlo, dice, Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo bueno, a lo que le agrada a Dios, y piensen en las cosas de arriba, en las cosas que vas a ver en la montaña, en las cosas que vas a ver arriba son cosas sobrenaturales. Entonces hoy, hermano, te insto a esto, podés hacer las cosas bien hechas, y que recordemos que es un Dios perfecto, es un Dios que le gustan las cosas bien. Entonces vamos a escalar las montañas bien escaladas, sin titubear, sin poner un pie en algo que no está bien estable, y vamos a luchar y vamos a pedirle a Dios nuestros pies de gacela. Aleluya. El Señor me da una palabra para alguien en especial. Y está en Isaías 1:12. Escucha bien. Y es para ti, tú que me estás viendo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son como el heno? De ahí me traslada hasta el 15 y dice, yo Jehová, que agito el mar, hago rugir las olas, soy tu Dios, y mi nombre es Jehová de los ejércitos, te dice a ti. No tengas temor del valle que estás pasando y de la montaña que empiezas a subir. Aleluya, gloria a Dios. El Señor habla tan fuertemente y tan lindo que es específico y especial. Yo quiero compartirte rápidamente, ya es lo último. En el libro de Habacuc 3:17 dice, pues aunque no florezca más la higuera, ni den las viñas uva de aquí en adelante, aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan, alimento, aunque no tengan ovejas el corral y se queden sin bueyes los establos, yo seguiré alegrándome en Jehová, lleno de gozo en Dios, mi Salvador, pues me apoyo en Jehová, que es mi Señor, y que da a mis pies la agilidad de un ciervo y me hace caminar solo por las alturas. El Señor es especial y te dice, no decaigas, porque hoy haré algo grande y diferente contigo. Quiero que repitas conmigo, por favor, esta oración de fe, si te quieres reconciliar o recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón, porque tú eres el que me enseñará a caminar en valles de senda y de justicia para llegar a obtener lo que tanto tú anhelas, entregarme. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, sigámonos gozando y en la próxima semana a la misma hora nuevamente estaremos compartiendo contigo esta palabra maravillosa. Que Dios te bendiga, has estado con nosotros acá en Dimensión 7 y el Señor tiene cosas grandes para ti. Llámanos, cuéntanos tu testimonio al 5911-6789 o al 4153-1498. El Señor quiere escucharte porque queremos orar por ti, queremos clamar por ti, porque ese es nuestro deber a lo que Dios nos ha enviado. Que Dios te bendiga, sigámonos gozando y pronto estaremos juntamente contigo. Amén.